Las señales primitivas que nos envía este sistema nos advierten de la existencia de una amenaza y nos inducen a actuar de manera agresiva. En 1986 me atropelló un camión y acabé con problemas en la columna. En ese momento tuve que tomar una decisión porque el diagnóstico y la prognosis no eran buenos. Debía decidir si iba a pasar el resto de mi vida dependiendo de medicamentos adictivos y con varillas quirúrgicas en mi columna, o si iba a tratar de que mi mente sanara mi cuerpo. Esa fue mi llamada de atención. En ese momento me confronté con la posibilidad de verificar si en verdad todo eso que había aprendido era válido, aplicándolo a mi situación. Tuve la suerte de experimentar un cambio dramático en mi salud personal y luego pensé que si esto había funcionado para mí, debía también funcionar para otras personas. De manera que comencé a buscar personas con ciertos diagnósticos que habían sido tratadas de manera convencional o no convencional, cuya condición de salud seguía igual o empeoraba y que de repente mejoraron. Lo que yo quería era determinar la causa de ese efecto. Para esto, entrevisté a cientos de personas que habían pasado por este proceso. Descubrí que uno de los elementos fundamentales que todos tenían en común era que muchas cosas tenían que ver con sus mentes. Algunas personas tenían regímenes de dietas específicos, otros seguían protocolos convencionales o no, pero lo esencial es que tenían una mente que estaba fluyendo en el cuerpo. Estas personas comenzaron a prestar más atención a cómo estaban pensando de manera cotidiana, a cómo estaban actuando de manera regular y a cómo se sentían momento a momento. Estos tres elementos, cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes, conforman tu personalidad, que tiene una relación muy directa con tu realidad personal. Esto significa que si quieres cambiar tu realidad personal, si quieres cambiar algo acerca de tu vida, tienes que cambiar tu personalidad. De manera que el proceso de cambio se transforma en el proceso fundamental de pasar de ser una persona que te resulta familiar a comenzar a ser alguien diferente, que toma decisiones distintas a las que solía tomar y que piensa, se comporta, habla y se siente de forma diferente. Nuestras investigaciones señalan de manera contundente que cuando cambias de esta manera, produces cambios dramáticos en la biología de tu cuerpo y si lo haces un número suficiente de veces, te transformas en alguien diferente. En particular, las enfermedades que existían en la personalidad anterior dejan de existir en el nuevo ser que eres. Cuando le preguntas a la persona, ¿dónde está el cáncer? ¿Dónde está la artritis reumatoide? ¿O dónde está la condición inmunológica? Te dirán que está en la persona antigua y que ya no es esa persona. Pero ¿cómo se produce ese cambio? Las personas piensan que quieren ciertas cosas porque están experimentando su carencia, cuando lo que tienen que hacer es transformarse en eso que desean. Por ejemplo, si alguien me dice, quiero tener fortuna y poder satisfacer todas mis necesidades, de inmediato le pregunto, ¿por qué quieres tener fortuna? En general responden, porque quiero ser libre. Y a eso le digo, ok, vamos a enfocarnos en la libertad. Lo importante es que una vez que la persona entiende cuál es el pensamiento o la emoción que patrocinan su deseo, no tienen que esperar para albergar ese pensamiento o esa emoción. Es decir, ¿por qué tendrías que esperar a tener fortuna para sentirte libre? Ese sería el modelo newtoniano de la realidad basado en la causa y el efecto. En otras palabras, es esperar que alguien o algo en el exterior se encargue de eliminar la carencia o el vacío que se experimenta. Pero ¿qué ocurre si estoy sintiendo una emoción que está generando ciertos pensamientos? La forma en la que pienso y siento crea mi vida. Por eso, si estoy viviendo en la carencia, no voy a crear nada nuevo hasta tanto cambie mi forma de pensar y sentir. Una vez que te transformas en la persona que tiene todo lo que deseas, tu realidad se reorganiza y en lugar de vivir en base a la causa y el efecto, aprendes cómo producir un efecto. Una vez que la persona comprende que lo relevante es en quién se convierte, ya no le interesa obtener algo de su entorno, sino que el énfasis y el interés se centran en transformarse en esa persona.
Cuando entreno a las personas durante una semana, lo que quiero lograr es que la meditación se convierta en un nuevo hábito para ellos, que la practiquen sentados, de pie o caminando. Quiero que se transformen en su interior. Ese es el aprendizaje que quiero que adquieran. Esto se ha logrado miles de veces. Ahora bien, ¿qué significa aprender algo nuevo? El cerebro tiene 100.000 millones de neuronas y el número de conexiones que tienes en una neurona varía entre 10.000 y 40.000. Una pila formada por 100.000 millones de hojas de papel tendría 5.000 millas de altura, que es la distancia entre Los Ángeles y Londres. Una porción de materia gris del cerebro, del tamaño de un grano de arena, contiene 100.000 neuronas, con más de 1.000 millones de conexiones. Pues bien, aprender equivale a crear nuevas conexiones sinápticas de neuronas, y eso es lo que ocurre en tu cerebro cada vez que aprendes algo nuevo. Eso es lo que significa aprender. La evidencia física en tu cerebro que resulta de una interacción con el ambiente cada vez que aprendes algo, la constituye ese cambio físico que tiene lugar al formarse nuevas conexiones. Esto ocurre con gran rapidez, de modo que al aprender algo nuevo, dejas una huella en tu cerebro. Si todo el tiempo activas los mismos pensamientos una y otra vez, vas a instalarlos en tu cerebro. Así que si aprender es crear nuevas conexiones sinápticas, entonces recordar es mantener esas conexiones que acaban desarrollando una relación a largo plazo. Como cualquier otra relación, mientras más te comunicas, mayor es la conexión, y eso mismo ocurre con las neuronas. Cuando comienzas a aprender una nueva información, las neuronas tienden a ensamblarse entre ellas, formando redes neuronales, que son grupos de neuronas que se han activado y enlazado entre sí para formar una comunidad de conexiones sinápticas relacionadas con un pensamiento, una destreza, un hábito, un comportamiento o un concepto. Las redes neuronales son programas automáticos. Tienes una red neuronal para cepillarte los dientes, para maquillarte, hablar un idioma o caminar. En algún momento, de manera repentina, esas redes neuronales forman un circuito de hardware, y si los pensamientos o comportamientos siguen repitiéndose, el hardware se transforma en un software, que es un programa que se ejecuta de manera automática. Veamos ahora cómo se relaciona todo esto con la posibilidad de sanarnos a nosotros mismos. Si has tenido una experiencia traumática que ha creado una sensación de miedo, de que esa experiencia se repita, aun cuando no eres consciente de esto, cada vez que piensas en ese escenario futuro posible, en el que ocurre lo peor, y sientes de nuevo la emoción, estás condicionando tu cuerpo para que se convierta en la mente subconsciente de la ansiedad. De manera que ahora todo lo que necesitas es alguna señal de tu entorno exterior que te diga que no estás a salvo, que puedes resultar lastimado, que eres una víctima de algo que es más poderoso que tú y que puede afectarte. Pues bien, ahora ese sentimiento de miedo te hará tener pensamientos en concordancia, así que ya no necesitarás del entorno para sentir ese miedo que produces con tus pensamientos. Solo con esos pensamientos se desequilibran tu cerebro y tu cuerpo, y un cuerpo que vive de manera continua en estado de supervivencia necesita mucha energía y muchos recursos. Esto compromete el sistema inmune. ¿Por qué? Pues lo que pasa es que tienes dos sistemas de protección. Uno, que es el que te protege de peligros en el mundo exterior. Ese es el sistema nervioso simpático, que ante una amenaza usa toda la energía para activar el mecanismo de lucha o huida, porque tienes que sobrevivir. Y este sistema puede funcionar muy bien a corto plazo, pero no si lo mantienes activo todo el tiempo, porque si estás movilizando toda esa energía debido a una amenaza en tu mundo exterior, no habrá energía en tu mundo interior para el crecimiento, la regeneración y los proyectos a largo plazo. Esa energía abandona el cerebro y el corazón y se mueve hacia centros inferiores, porque necesitas aprovechar los recursos de tu cuerpo para atender la emergencia. Por eso, tanto si la emergencia es real o imaginaria, y tu ira resulta justificada o no, estás tomando la energía que el cuerpo necesita para sanarse.
Por otra parte está el sistema inmunológico, que es parte de otro sistema nervioso, que trata de frenar la actividad vertiginosa del sistema simpático, que necesita relajarse y volver a equilibrarse. Cuando lo haces, se llevan a cabo las funciones metabólicas, de asimilación, de reproducción y de eliminación de toxinas. Sin embargo, tienes una especie de batalla entre los dos sistemas protectores, uno que se acelera y el otro que intenta frenar. Así que el sistema inmune se queda sin energía para lidiar con cualquier patógeno que ingrese al organismo. Esto hace que algunos receptores del sistema inmune se neutralicen, como los linfocitos, que son tu ejército interior de protección, pues contrarrestar un virus o una bacteria requiere de un montón de energía que no posees. Cabe entonces preguntarse qué podemos hacer para evitar o contrarrestar esos desequilibrios. En otras palabras, ¿qué podemos hacer cuando nos toca enfrentar situaciones negativas y experimentamos miedo, ira o angustia? Lo primero es que el problema no está en que reacciones, pues todos reaccionamos. El asunto es por cuánto tiempo va a durar esa reacción. Lo que hemos descubierto es que cuando las personas tienen reacciones emocionales de ira o antagonismo, se produce una excitación porque se activa el sistema nervioso simpático. Las señales primitivas que nos envía este sistema nos advierten de la existencia de una amenaza y nos inducen a actuar de manera agresiva. Algunas personas, en lugar de enfurecerse, reaccionan huyendo porque sienten miedo. El miedo, la ira y el sufrimiento son los principales estimulantes del sistema nervioso simpático, y se solía pensar que era una función automática del sistema nervioso autónomo sobre lo que no se tenía ningún control, pero resulta que eso es por completo falso. Lo primero es que aprendas a acortar el tiempo de tu reacción emocional ante una situación negativa. Si ocurre un evento en tu vida y te pregunto, ¿por qué estás tan disgustado hoy? Y me respondes, es por esta situación o por esta persona. Te diré, ¿quieres decir que esa persona o esa circunstancia está controlando la manera en la que te sientes y piensas? Esto es importante, pues cualquier cosa que controle la forma en que sentimos y pensamos nos transforma en víctimas. El problema se presenta si mantienes esa reacción emocional activa por horas o por días. Por ejemplo, si sigues molesto por algo que te pasó hace 5 días, te diría que estás pasando por un estado de ánimo emocional. Algunas personas mantienen esa reacción emocional durante semanas o meses. En ese caso, el estado emocional se transforma en un temperamento. Pero puede ser peor aún, pues hay quienes mantienen esta reacción emocional por años y años, con lo que se transforma en un rasgo de su personalidad. Hay algo curioso acerca de esto. Si le preguntas a una persona que ha estado iracunda por años, ¿por qué está molesta?, recordará un evento o una serie de eventos de hace 10 años. Ahora bien, las investigaciones en torno a la memoria demuestran que el 50% de esa historia ni siquiera es verdad, pues las personas distorsionan los hechos y los hacen lucir peor de lo que en verdad fueron. Así tienen una excusa para no cambiar. Lo que les recomendamos a las personas es que olviden el evento. Eso ya no importa. Los detalles de lo que ocurrió no son lo que importa. Lo que importa es aprender a superar esa emoción. Cuando una persona se siente a meditar y de repente, sin razón aparente, su cuerpo comienza a inquietarse, a sentirse frustrado y a molestarse, la persona piensa que no está meditando de la manera correcta. Lo que les digo en esos casos es, no, de ninguna manera, lo estás haciendo bien, porque esas sensaciones tienen que surgir. Lo que ocurre es que cuando la ira y la frustración surgen en medio de una meditación, tienes dos opciones: desistir, que es lo que hacen muchos, o persistir. En nuestros talleres las personas se encuentran con otros cientos de personas que persisten, y eso hace que ellas también persistan. De manera que si puedo enseñarte cómo reducir la intensidad de esa emoción perturbadora, eso te dará una manera de cambiarla. Este proceso de cambio es fundamental porque te conduce a crear tu propio futuro. ¿Cómo creas ese futuro?
El futuro se crea mediante una intención clara y una emoción elevada que debes cultivar en el ambiente interior de tus pensamientos y sentimientos. Sin embargo, la mayoría de las personas a través de su ser antiguo viven de memorias del pasado que se crearon a partir del conocimiento y la experiencia de algo que ocurrió en su exterior. Son experiencias y traumas que los definen, de manera que la tarea fundamental es hacer que una persona trascienda su ser antiguo. Esa es mi misión. Para esto estudiamos la motivación. Puedo decirte que sin lugar a dudas, la forma más elevada de motivación en cualquier cultura es lo que se denomina motivación de propósito, motivación del deber o motivación por una misión. Esto consiste en tener una visión para cambiar una cultura que es mayor que tú, para insuflar el cambio en el mundo. Tenemos ejemplos de personas que han creado cosas por completo novedosas, impulsados por una visión de futuro, aun cuando en un principio no tuvieran una idea concreta de cómo llevar a término su creación. Estas personas cambian el mundo, haciendo que otros compartan su visión de futuro. En muchos casos también hacen mucho dinero, pero sobre todo generan cambios en todo el planeta, aun cuando la mayoría de las personas les digan que lo que pretenden es imposible. Esto es posible debido a la neurociencia de la cultura. Tienes un cerebro que es tan parecido al de cualquier otra persona que si los comparamos, probablemente resultarían indistinguibles porque comparten la misma estructura. A eso lo llamamos rasgos universales o anatomía microscópica. Ahora bien, dado que compartes el mismo cerebro que las personas que te rodean, tu comportamiento es similar al de otros. Por ejemplo, sonríes cuando estás feliz, frunces el ceño cuando estás triste, duermes y te levantas a ciertas horas y hablas un cierto idioma. Compartir esa anatomía microscópica del cerebro hace que tengamos rasgos muy universales en común. Ahora bien, la manera en la que tu cerebro está conectado es lo que representa tu individualidad. Esa es la arquitectura a pequeña escala, la estructura a un nivel microscópico del cerebro. Los circuitos en tu cerebro son diferentes a los de las demás personas porque has tenido experiencias diferentes. Pero si hay una persona con la que tienes una relación y compartes con ella las mismas experiencias, entonces sus cerebros son similares porque están relacionados de alguna manera y las relaciones se construyen en base a experiencias comunes. Si compartimos las mismas experiencias, compartimos las mismas emociones. Y si compartimos las mismas emociones, podemos relacionarnos entre nosotros. Piensa en ello de esta forma. Tienes una mano que es similar a la de las otras personas. Hay una cantidad limitada de cosas que puedes hacer con tu mano, pero lo que te hace único es tu huella dactilar. Eso es lo que te da individualidad y constituye la anatomía a pequeña escala. Pero ¿cuál es la división que unifica tanto los rasgos universales como los rasgos individuales? La respuesta es la cultura. La cultura está definida por el entorno en el que vives, trabajas y en el que se desenvuelve tu familia. El entorno consta de unos pocos elementos como las personas, los objetos, los lugares, las mascotas y el tiempo. De manera que la cultura de una ciudad en particular está definida por el entorno, como ciertos alimentos, te gusta cierta música y te relacionas con otros a causa del entorno en el que estás viviendo. Esa cultura se creó a partir del entorno y será diferente de la cultura de otra ciudad con tradiciones y costumbres diferentes que les permiten sobrevivir en su entorno particular. De manera que lo que unifica los rasgos universales y los rasgos individuales es la cultura. Ahora piensa en esto. La mayoría de las culturas se definen mediante las costumbres, las tradiciones, el lenguaje, las habilidades de supervivencia, los hábitos, las actitudes, las creencias, la historia, el arte y las estructuras sociales que los han unificado como una cultura individual. Las personas con las que trabajas y te relacionas comparten contigo una cultura similar que los une como individuos y como miembros de la especie humana. De modo que las personas son diferentes entre sí
dependiendo de dónde vivan. Podríamos decir que lo típico es que la cultura se defina por cosas que funcionaron en el pasado, por lo que la mayoría de las culturas tienen la opción de cambiar. Crear una nueva cultura significa definir tu cultura como una visión de futuro, pero para la mayoría de las personas, su cultura se basa en la realidad del pasado, que trasladan al presente. Eso significa que estamos en un mundo que cambia continuamente y tan rápido que la mayoría de las personas no puede seguir el ritmo. Y si vas a seguir siendo definido por un recuerdo del pasado, no podrás adaptarte a la cultura porque estamos creando una cultura global. De manera que lo que define la visión de futuro para cambiar una cultura es una intención muy clara o un propósito muy bien definido, combinado con una emoción elevada. Cuando combinas esa intención clara, como visión de futuro, con una emoción elevada de inspiración y alegría, creas un individuo empoderado, capaz de modificar su entorno.